Hola mis hermanos, hola mis amigos. Dulces a mi paladar, dulces a mi corazón, puras alumbran. En muchas ocasiones nos sentimos abrumados, nos sentimos confundidos o nos sentimos desesperados, quizás tristes, porque no sabemos cómo estar de pie delante del Eterno. En muchas ocasiones sentimos que por alguna razón no somos del todo aceptados delante de Él. Sin embargo, no es esa la realidad. En esta parashá vamos a aprender algo muy importante. La obediencia es parte de nuestra identidad y eso la afirma. Y lo más importante que vamos a aprender es que esa identidad nos permite estar de pie delante del Eterno. Cada vez que tú y yo hacemos lo que Él nos llamó a hacer, nosotros podemos estar de pie delante de Él. Vamos a comenzar nuestro estudio, mis hermanos. Yo te pido que abras tu corazón porque muchas cosas con relación a nuestra identidad vamos a tratar en esta parashá. Comencemos nuestro estudio. Parashá 51, Nitzavim. Lectura de la Torá, Deuteronomio capítulo 29, verso 10 al capítulo 30, verso 20. La Haftará, que es la armonía, se encuentra en el profeta Isaías capítulo 61, verso 10 al capítulo 63, verso 9. Nitzavim significa de pie. Estáis de pie. Comencemos estudiando nuestro primer tema: obediencia, identidad y honor. La lectura es el capítulo 9, verso 10. Hoy estáis todos vosotros en presencia de Jehová vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. Es interesante observar que aquí ya la escritura nos empieza a decir que todos están de frente. En ocasiones anteriores, Moisés es el que empieza a hablar hacia los ancianos, hacia los jueces, hacia los líderes, y son los líderes los que tienen que replicar las palabras de Moisés hacia el pueblo. Y en esta ocasión vemos que todo es distinto, porque todos están al frente y ya una vez que están todos al frente empieza a mencionar los jefes, las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel. En esta ocasión lo que estamos observando en la parashá, en este inicio, es de que ya no hay acepción, no porque anteriormente haya existido, sino porque anteriormente pues utilizaba la forma de gobernar, la forma de administración que había sido establecida por el Eterno para poder comunicar los planes del Eterno. En esa ocasión es una situación directa entre el Eterno y los hombres, por eso es de que se va a utilizar esta forma así. Otro punto que vale la pena observar está hablando de que están de frente, están en pie delante de la presencia del Eterno, cosa que si venimos observando desde las parashá anteriores, podemos ver cómo es de que están pasando una etapa de confirmación de un pacto, donde el Eterno les está diciendo ok, aquí hay una situación de obediencia, desobediencia, bendiciones, maldiciones, y vienen hablando de ese tema. Y una vez pasado eso, de hecho el capítulo 28, estamos mencionando las bendiciones y las maldiciones, consecuencias de la obediencia, consecuencia de la desobediencia, respectivamente. Y ahora que llegamos a este punto, podemos observar cuál es la posición que tiene Israel delante del Eterno, y es estar de pie. Entonces aquí nos permite observar, número uno, que cada vez que nosotros participamos y somos obedientes de lo que el Eterno nos ha mandado, nosotros podemos estar de pie. Que también la obediencia nos da identidad, nos da un propósito para estar delante del Eterno, para servir, para funcionar. Y este propósito nos da el honor de poder estar de pie ante Él. Entonces aquí vale la pena que nosotros consideremos, ahora que empieza esta parashá diciendo están vosotros en la presencia de pie delante de Jehová. Esto es la consecuencia inmediata que viene por causa de la obediencia. Si a veces nos sentimos que no, o no sabemos cuál es nuestra situación delante del Eterno, ese es el punto más importante, que podamos darnos cuenta que eso va a pasar solo en el hecho de que nosotros estemos dentro del plan, en la obediencia,
confirmando nuestra identidad. Esto nos va a dar el honor delante del Eterno. Dice: en esta última renovación del pacto antes de la entrada a la tierra prometida están incluidos todos, también los que habían salido de Egipto y que no habían nacido dentro del pueblo de Israel, como está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 38 en la sección A. Subió también con ellos una multitud mixta. Esta multitud mixta de otras nacionalidades habían hecho la conversión en Egipto antes de comer el cordero de Pesaj, porque ningún varón extranjero podía participar del cordero sin estar circuncidado en la carne, lo cual implica una conversión al judaísmo, como está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 48 al 49. Pero si un extranjero reside con vosotros y quiere celebrar Pascua a Jehová Pesaj, que sea circuncidado todo varón y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma Torá se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Aquí hago una aclaración: al referirnos al tema de judaísmo, la conversión al judaísmo, no nos referimos al tema de la conversión a la tribu de nuestros hermanos Judá, sino más bien a la religión. ¿Por qué le llaman judaísmo? Porque los judíos la practican. Es una forma de expresión de los que siguen y obedecen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces estas personas habían hecho un proceso de conversión. Si no podemos garantizar que todas, pero sí todos los que participaron en el Pesaj sí lo hicieron. Quizás ya cuando salieron esa mañana algunos otros habrán agregado, no lo sabemos, no hubo cámaras, no hay evidencias para saberlo, pero quizás algunos después de Pesaj los empezaron a seguir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del verdadero Dios. Entonces esto hace sentido. Y por eso también tenemos que cuando cruzan el Jardín, pues lo primero que tienen que hacer es nuevamente hacer circuncisión a todos los varones, porque habría muchos que no la habían tenido. ¿Ok? Seguimos. Dice: los conversos de las naciones que han entrado en el pacto deben ser tratados de la misma manera que los israelitas nativos, y tienen la misma responsabilidad para cumplir los mandamientos que los judíos, nuestros hermanos de la tribu de Judá. La expresión la misma Torá no incluye a los pueblos de las demás naciones, solo los israelitas y los conversos, los que están dentro del pacto de Sinaí. Eso es algo que a veces no logramos observar, pero es que nos falta un poquito más de estudio cuando se habla del tema de la formación de las naciones. Muchas ocasiones tenemos en la cabeza la idea de que todos tienen que venir, todos tienen que hacer lo que nosotros hacemos, tienen que vivir de la forma que nosotros vivimos, y no es así. La Torá no motiva esto. La Torá lo que motiva es de que tengamos la comprensión, el conocimiento del Eterno, de su voluntad y la manera en que Él ha deseado o desea que nosotros vivamos y caminemos, cada uno según su identidad, según el propósito que tiene el Eterno para su vida. No metiéndonos en lo que no es lo nuestro. Más o menos algo así. Vamos al siguiente punto. Inclusión en el pacto. Capítulo 29, versos del 14 al 15. Dice: y no hagan solo con vosotros no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Jehová nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Eso nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido todavía, lo cual puede compararse con la oración de Yeshua en Juan capítulo 17, verso 20 al 21, donde está escrito: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. Primero, porque el pacto incluye a todos los que en ese momento histórico no estábamos presentes. Esto quiere decir que si no vivimos, pero sí descendemos de ellos, tenemos como antepasados a los que estuvieron allí frente al Sinaí,
o en esta planicie, o en la montaña, o en cualquiera de las tres menciones del pacto, no nos incluye a nosotros, porque el pacto abarca a las generaciones. De hecho, es algo que desde Abraham se viene mencionando: las generaciones, las generaciones, las generaciones. No es un pacto que hizo solamente con los que estaban allí presentes en el monte Sinaí, o los que estaban en la llanura de Moré, o en este caso, en esta última parte antes de cruzar. No, el pacto era con todos, los presentes y los que no. Y si usted no estuvo presente allí, ya desde ese momento usted también ya está incluido y mencionado dentro del pacto. Ahora, el Mesías hace lo mismo. Él, en esta oración que estamos viendo en capítulo 17 de Juan, él está diciendo que no solo por estos, o los que están allí presentes, sino por los que van a creer en él a causa de la palabra de estas personas. Y es que eso es muy importante, la capacidad de poder ser testigos. Recordemos que la Torá nos pide que para poder ser testigos nos instruye. Debemos de ser, haber presenciado, tanto haber visto como haber oído el hecho o la situación. Si nosotros no vimos y oímos, entonces no podemos ser testigos, no podemos testificar porque no tenemos las evidencias, no lo presenciamos. Ahora, aquí lo que se está hablando es de que va a haber personas que van a creer por el testimonio de otros, que es nuestro caso. Nosotros creemos en Yeshua como Mesías. Ok, sí, está bien. Nuestros hermanos, la casa de Judá y muchos más dicen: ¿cómo puede ser Mesías si no ha cumplido conforme la Torá ha establecido o hablado, conforme las profecías lo han requerido? Si no hay paz mundial, no hay la reconstrucción, no se está gobernando desde Jerusalén, desde Israel al mundo entero. Ok, eso es cierto, pero para poder declarar a un falso Mesías se requiere que muera sin haber cumplido todo lo que mesiánicamente se requiere de él. Entre otras cosas también que tienen argumentación muy precisa nuestros hermanos de la casa de Judá para poder descalificarlo. Sin embargo, aquí tenemos un detalle con relación a esto del cumplimiento de los propósitos u objetivos del Mesías. Tenemos el detalle de que conforme testigos presenciales lo vieron resucitado, lo vieron vivo. Nosotros, bueno, yo no puedo hablar de nadie más, pero yo y a las personas que conozco, ninguno lo hemos visto. Pero confiamos en que un grupo de 120, de 400, de 500, de un chorro de gente que lo vieron vivo. Entonces eso quiere decir que si está vivo, no puede ser declarado un falso Mesías hasta que muera. Lo mismo pasó con Ben Korba, ¿no? Un rabino lo declara Mesías y hasta que muere dice: bueno, no era el que no cumplió, entonces pues, bueno, fue un falso Mesías, una falsa alarma. Pero en el caso de Yahshua, pues los testimonios declaran que no está muerto. Entonces en ese testimonio nosotros confiamos. ¿Y dónde está? Es parte del misterio de ocultamiento que también nos había dicho en la Torá, que iba a haber un momento donde iba a estar oculto para así después de un tiempo traer la redención. Esto se ve precisamente en esta parasha, mis hermanos. Yo les invito a que puedan dar una lectura a toda la sección que corresponde al estudio de esta semana para que puedan conocer parte de ese ministerio de ocultamiento que el Eterno ha prometido como parte de la restauración de todas las cosas. Entonces es aquí donde podemos observar y el pacto, el compromiso que el Eterno está haciendo, el juramento que el Eterno está haciendo, no solamente lo está haciendo con los presentes, sino con los que no estamos presentes, al mismo tiempo que en el entendido de que vamos a estar dispersos por todo el mundo. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente tema. Advertencia sobre el veneno. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Esto está muy interesante, porque vamos a ver cómo lo conecta. Esta raíz de amargura, refiriéndose a la mención de ajenjo,
Amargura es la idolatría de los antepasados de Abraham, como se ve en Josué capítulo 24, verso 2, donde está escrito: y Yehoshua dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Entonces aquí menciona de unas situaciones con los antepasados, ídolos de los antepasados. Recordemos que una de las definiciones o formas de poder entender qué es la idolatría es cuando nosotros lo observamos o lo traducimos así. Esto es algo que yo pude investigar dentro de varias expresiones del hebreo en los diccionarios, pues porque no tengo otra herramienta sino diferentes diccionarios y comentarios del hebreo antiguo que mencionan que idolatría es cuando una persona conscientemente le otorga a una persona, una cosa, algo, cualquiera situación, un atributo divino. Eso es idolatría. Entonces nosotros podemos tener conscientemente estar otorgando atributos divinos a situaciones que pasan o que vienen de nuestros antepasados. Por ejemplo, a veces una mala expresión de un tema es maldiciones generacionales. Muchas ocasiones ni siquiera han podido estudiar con calma los textos o las citas donde lo basan y forman una ideología, forman un culto, forman una manera de vivir basado en esa interpretación carente de lo que sí tiene que ver con lo que la Torah expresa. Entonces, en esta expresión empiezan a darle atributos divinos a cosas de nuestros antepasados y empiezan a rendirse hacia situaciones de los antepasados. Esto es frutos venenosos, frutos de amargura. A eso se refiere. Más adelante, en Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, observemos. Dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí en ocasiones, y lo he escuchado muchas veces, lo utilizan para decir, bueno, es que tiene un mal carácter, tiene una situación, tiene un resentimiento, ¿no? Que no ha podido perdonar, ¿no? Y es una raíz de amargura. Sin embargo, el escritor del libro de la carta a los Hebreos no está citando claramente lo que la Torah nos está mencionando en ese capítulo 29, verso 18, donde habla de la manera en que viven las naciones, el ser influenciados por su idolatría, en ser influenciados por su manera de vivir, y eso va a producir una raíz venenosa y de amarga. Ajenjo es la palabra que utiliza, ajenjo, amarga. ¿Por qué? Porque esto trae problemas muy graves. Miren, sigamos leyendo. Según la segunda regla de interpretación del nivel del Peshat, por la similitud de expresión que será Shavá, la raíz de amargura de la cual se habla aquí se refiere a la idolatría, al igual que en el texto de Deuteronomio. El Peshat nos permite observar la similitud, que no habla de resentimiento, amargura. No. Esas situaciones difíciles, porque hermano, por ejemplo, hay ocasiones donde dice, es que la esposa no ha perdonado a su esposo. ¿Por qué? Porque le tiene mucho resentimiento. No, quizás ya lo perdonó, pero hay un dicho no bíblico, claro, que dice que palo dado ni Dios lo quita. En ocasiones quizás la esposa sufrió mucha violencia en su casa antes de que él conociera o viniera y decidiera rendirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es normal que guarde ciertas reservas por el daño. Hay situaciones irreconciliables en los matrimonios y muchas veces decimos, es que tiene una raíz de amargura. No tiene una raíz de amargura. Dicen que la mula no era arisca, sino que los palos la hicieron. Eso también lo tenemos que comprender y tenemos que aceptarlo.
de que no se está refiriendo a esto, porque este texto es muy usado para hablar de esas situaciones, sino más bien se está refiriendo a la idolatría, porque es lo que va a producir veneno, amargura. Entonces, cuando en la escritura se nos habla de esto, se nos habla de que no nos dejemos guiar, no dejemos que nada contamine nuestras vidas, nuestra comunidad, nuestras familias, y nos inclinen hacia su idolatría. Si ellos ya están pecando con idolatría, nosotros no participemos de eso. La responsabilidad de la enseñanza. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá. Esto nos enseña que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno nos ha revelado. Si el Eterno te ha revelado quién es el Mesías, pasa esa revelación a tus hijos. Eso es muy interesante porque empieza a expresarnos nuevamente, a retomar el tema de la responsabilidad sobre nuestras siguientes generaciones. ¿Cómo van a seguir ellos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob si nosotros no les instruimos cómo hacerlo? ¿Cómo van a poder ser justos si nosotros no lo hacemos? ¿Cómo ellos van a poder discernir si nosotros no los instruimos? Es nuestra responsabilidad, y esa es la parte que la Escritura nuevamente empieza a decir. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Si nosotros la vimos, entonces ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Transmitirlas a nuestros hijos, ¿ok? Entonces nuevamente aquí se empieza a hablar. Tenemos una gran responsabilidad. Si hemos recibido algo del Eterno, tenemos que primero estar bien seguros de que eso es del Eterno, porque también hay muchas cosas que no provienen del Eterno y nos hacen dar vueltas. Pero primero y una vez cerciorados de que sí provienen efectivamente del Eterno, ahora hay que transmitirlas y enseñarles a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa? La siguiente generación siempre va a estar parada sobre nuestros hombros. Ellos van a poder conocer, van a tener mucha riqueza por lo que nosotros hemos aprendido. Y en su generación, esa riqueza se va a aumentar, porque ya al tener esta base, van a poder ir descubriendo y conociendo cosas nuevas. Eso, al transmitirlo a la siguiente generación, va a hacer que esa generación que sigue también tenga mayor riqueza, porque van a seguir teniendo la riqueza que recibieron de nosotros, de sus padres, y ahora la que ellos van a recibir por parte del Eterno. Esto garantiza que las generaciones crezcan mientras van pasando. Lo mismo que pasa con nuestros hermanos, la tribu de Judá. Tantos años, tantos miles de años guardando. Ahora cuando los vemos, cómo es de que celebran las fiestas, cómo es de que guardan las tradiciones, las formas, podemos encontrar una gran riqueza en mucha parte de su liturgia. ¿Por qué? Porque ha sido la sumatoria de tantas generaciones. Dice, también significa que los pecados que son cometidos privadamente en secreto no pueden ser juzgados por un tribunal humano, sino serán condenados por el tribunal celestial, y que Jehová no juzga al pueblo por esos pecados. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos abiertamente tendrán que ser juzgados por los líderes del pueblo para que el castigo de ellos no caiga sobre todo el pueblo. Comentando un poquito, hay una situación donde más adelante en el libro de Josué nos narra cuando sale Israel a pelear con Ai o Hai, y sufren una derrota, y entonces vienen y revisan, y sin mal lo recuerdo es una persona llamada Acán quien tiene un tesoro y ha violado, desobedecido un mandamiento del Eterno, y van a tener que juzgarlo. Y entonces las cosas secretas ahí se ve cómo pertenecen al Eterno, porque solamente él podía haberlo visto. Pero una vez que se revela, ahora tienen que juzgarlo las personas. Entonces ya lo secreto pertenece al Eterno, pero una vez lo que está lo revelado, tenemos que hacernos responsables de esa parte que ya se reveló. Vamos a continuar con el siguiente punto. La promesa de restauración. Vamos a ver qué dice. 31. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver y
y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones donde Jehová tu Dios te haya desterrado. Aquí hay algo muy interesante, extraordinariamente interesante, mis hermanos, que me gustaría que comentáramos. Aquí dice que cuando se haya venido sobre ti la bendición, la maldición, todo. ¿Por qué? O sea, observen esto. Me está diciendo que cuando se cumplan todas las bendiciones y se cumplan todas las maldiciones. O sea que también se tienen que cumplir las palabras de juicio. Las cosas difíciles, las cosas negativas también se tienen que cumplir. Ay, no, es que, pues bueno, Dios dijo, pero pues eso no va a pasar porque eso es muy negativo y yo no creo que Dios vaya a hacerlo. No es si tú lo crees o no lo crees, es que lo que Él dice, Él ya lo hace. Si Él ya lo habló, es porque se va a cumplir. Tanto lo positivo como lo negativo, que aparentemente es negativo, pero si viene del Eterno, seguro es positivo. Aunque no nos parezca, es positivo. Sigamos leyendo. Dice, cuando habla de todas estas cosas hay una referencia al capítulo 28 donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Todas estas cosas ya han venido sobre los hijos de Israel a lo largo de la historia. Este versículo nos ubica en los últimos tiempos, después de que todas estas cosas hayan venido sobre Israel. Aquí la Torah habla de lo que va a venir después de las bendiciones y las maldiciones que están escritas en el capítulo 28. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo ahora y nos ha alcanzado el poder de esta promesa. El cumplimiento de las bendiciones y las maldiciones. Seguimos. La gran mayoría de los descendientes de Israel han perdido su identidad por causa de la asimilación. Los pocos millones de judíos que hay hoy en día no son más que una pequeñísima parte de todos los descendientes de las 12 tribus. Los judíos son principalmente descendientes de solo 3 tribus, Yehudá, Benjamín y Leví. Las 10 tribus fueron arrojadas a otra tierra hasta el día de hoy, conforme el 29-28. En singular. En el 28-64 también se habla de una dispersión a todos los pueblos. Eso quiere decir que el pueblo de Israel, las 12 tribus, han sido esparcidos a todos los pueblos que existen en la tierra. Entre todas las naciones hay descendientes físicos de Israel, como dice también el profeta Oseas en el capítulo 1, verso 10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir y no se puede contar. El profeta Oseas fue enviado a profetizar sobre las 10 tribus del norte. La palabra hebrea traducida como arena es hol, que viene de la raíz hul o hil, que significa girar, retorcerse, temblar, tener dolor de harto, poel, retorcer, dar a luz, poal, estremecerse, nacer, sacudir, nacer. Hitpoel, girar, estremecerse, acobardarse, hitpael, temblar. Ser firme, poel y hitpoel, esperar. Eso nos enseña que la arena son aquellos descendientes de Abraham que han estado dando vueltas por el mundo, los que han temblado en las naciones, los que han tenido dolores de parto mortales, como Rachel, esperando la venida del Mesías, los que han sido estremecidos y sacudidos por el odio, las persecuciones y las matanzas. Hay unos pocos millones de judíos que nunca perdieron su identidad. La mayoría de ellos no están viviendo en la tierra de Israel, están todavía esparcidos entre las naciones, pero la gran mayoría de los descendientes de Israel no saben acerca de sus ancestros israelitas y viven sirviendo a otros dioses de madera y de piedra, así que su identidad ya no es israelita, sino es una identidad gentil. Hermano, esto habla de algo muy interesante, algo que nos ha pasado. Ha sido solo en los últimos tiempos donde ha existido una fuerte apertura con relación al origen de muchas de las naciones. ¿Cuáles son las culturas que han dado pie y origen a muchas otras naciones con otras culturas? ¿Cómo se han ido mezclando? Los viajes, las conquistas, todo eso, ¿verdad? Las expulsiones.
cómo es de que muchos están conectados y de muchos lugares. Ahí inclusive llegué a ver videos con esto de un proyecto de, creo que así se llama, la Torre de Babel, no sé, que son pruebas genéticas. Entonces una persona que dice, es que yo, por ejemplo, dice, yo odio a los árabes, ¿no? Y resulta que le hacen un estudio de ADN y tiene ascendencia árabe, ¿no? Y otro que dice que no, que los negros, y tienen problemas con los negros, no les gustan. Y cuando le hacen el estudio, resulta que también tiene ascendencia, ¿no? Afroamericana. Perdón, pues sí, africana. Y entonces se quedan sorprendidos, ¿no? Y cuando hacen esos estudios pueden ir viendo cuáles son los orígenes de muchas de las personas que viven dispersas en las naciones, y uno no se da cuenta porque muchos no tenemos el acceso a esta información, pero estas modas, esto que se ha dado últimamente, nos ha permitido conocer cómo es de que efectivamente hay muchos de Israel, muchos de las 12 tribus, no solo de la casa de Judá, Benjamín y Leví, sino también de Israel, que ha estado regada por todas las naciones, se han asimilado a punto tal que ya no saben que son Israel. Pero es lo que va a hacer el Mesías cuando regrese, va a revelar la identidad de cada uno. Y es así como va a hacer que vuelvan cuando regrese el Mesías. Nuestros hermanos dicen, cuando llegue el Mesías por primera vez y única vez, exactamente es el mismo Mesías que nosotros estamos esperando que cumpla eso, solo que nosotros creemos que Yeshua vino, no ha muerto, pero está en un momento de ocultamiento. Pero exactamente estamos esperando que regrese y que sea declarado Mesías. Nadie de nosotros lo conoció, nadie lo ha visto, pero cuando vuelve y cumpla todas las palabras sabemos que es Él. Continuamos. Libertad y obediencia. Capítulo 30, verso del 11 al 14 dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Hermano, esto está súper mega hiper interesantísimo. ¿Por qué? Porque lo que empieza hablando este texto es de que dice que estas palabras, estos mandamientos, no son difíciles para nosotros. He aquí el detalle. ¿Qué es lo primero que dicen? Ay, es que esto es muy difícil. No, es que no está pensado que sea difícil. Nosotros lo hacemos así, pero realmente no son difíciles, están hechos, no están lejos para que, no, yo no sabía, o es que yo no podía, yo nunca pude leer la Biblia, pero ¿por qué no? Ahí tenía una, sí sabe leer, sí sabe escribir, entonces ¿por qué no la leyó? A veces uno piensa que requiere tener una cierta dirección, como un maestro que te pueda introducir a mucho del conocimiento, y no es así. Yo les voy a ser honesto, yo leyendo una Biblia que todo el mundo lee, una Reina Valera 1960, pude aprender muchas cosas, pero lo que necesité fue quitarme un cassette de religión y tradición que ya tenía en mi mente y empezarlo a leer sin tener nada preconcebido. Y lo empecé a leer desde el principio, sin tener nada preconcebido, sin considerar ninguna doctrina como real, sino con el propósito, con el sentido en el corazón de vamos a empezar y vamos a dejar que esto nos guíe. Y empecé a leer Génesis 1:1, y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. En la primera vuelta no supe nada, en la segunda empecé a agarrar, la tercera, y cuando menos acordé y estaba conectando la Torá con los profetas, con el Nuevo Testamento, y todo estaba ahí, todo se trataba de citas, todo se trataba de conexiones. Ya después me pude hacer de un Brit Hadashah, después me pude hacer de una Torá, después me pude hacer de unos libros, de unos textos interlineales del Antiguo Testamento. Es la Biblia interlineal de 4 tomos, me pude hacer de ella, mis suegros me regalaron una concordancia Strong, y entonces uno puede empezar a hacer muchas cosas,
pero no es nada que está oculto, solamente es deseo de poder empezar a conocer la verdad. Sigamos comentando. Según Maimónides, ese texto habla del mandamiento de la Teshuvah, vuelta a arrepentimiento, mencionado anteriormente en esta escritura. Sin embargo, la mayoría de los rabinos, entre ellos Rashi, dice que se trata de la Torah en general. El rabino Shaul está dando una aplicación mesiánica a este texto desde el nivel Drash, mostrando que el mandamiento al que se está refiriendo es el Mesías, la Torah viviente, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso del 6 al 10, dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para hacer bajar al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, que si confiesas con tu boca, la palabra de fe que predican, que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Aquí él habla de método de vida. Dice, observa la conexión entre arrepentimiento y guardar mandamientos y ser salvos por medio de reconocer a Yeshua como el Señor resucitado. Hay un mandamiento que trae salvación más que ningún otro, el que habla de escuchar y obedecer al profeta como Moshe, conforme a Deuteronomio 18:15. El que cumple este mandamiento se salvará eternamente, como está escrito en Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Además podemos entender estos textos de manera que la salvación que se da por medio de Yeshua es la puerta para una vida en obediencia a los demás mandamientos. Porque Yeshua no vino a quitarlos, a abolirlos, descalificarlos, sino vino él a vivir de manera que los cumpliera y dejarnos también el testimonio de que podemos hacerlo. Capítulo 30, verso 15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, es que me río porque a veces decimos, híjole, ¿y qué debo de elegir? Mira, la vida es el bien, la muerte es el mal. Por si no te queda muy claro, ¿no? Está muy padre esto porque hasta nos ayuda a guiarnos en cuál es la respuesta correcta. El Eterno no obliga a nadie a andar en el camino correcto. Él nos informa acerca de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y nosotros tenemos la libertad para escoger. No podemos obligar a nadie a amar a Jehová y a creer en Yeshua. Cada uno tiene que elegir. Sin embargo, tenemos que informar a todo el mundo que la elección de cada uno trae consecuencias eternas. Hay graves consecuencias al no obedecer a Jehová que nos manda escoger el camino de la vida, y cuando manda a todos los hombres a arrepentirse de sus malos caminos y abandonar los ídolos, como está escrito en Hechos capítulo 17, verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es muy importante porque efectivamente, aunque podríamos decir de los noágidas, aunque tienen 7 leyes, que son las 7 leyes universales, las 7 leyes noágidas, esas leyes son básicas y tenemos los que pertenecen a la parte de los noágidas, tienen que vivir como esas 7 leyes los mandan. La idolatría es la primera, no tener otros ídolos, no matar, no hurtar, no fornicar, entre otras, no blasfemar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que arrepentirse y volver a la obediencia. No convertirse, no con eso decimos, tienen que convertirse a Israel, tienen que hacer una conversión a Judá, nada de eso. No. Cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su parte del pastel. Pero es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender que aún ellos, que podríamos decir, es que la tienen bien fácil, nada más son 7 leyes. Una hermanita de aquí de la congregación dice, son del club de los 70.
porque pertenecen a las 70 naciones. Entonces, aún ellos tienen una Torá que ignoran. Y entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que salgan de esa ignorancia y entonces puedan participar del arrepentimiento para cumplir solamente esas 7 leyes, que si las vemos muy bien son parte de la Torá. ¿Ok? Continuemos. Hechos capítulo 13, verso del 38 al 41. Está escrito: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificado por la Torá en Moshe, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no vengan sobre vosotros aquello de que se ha hablado en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. La libertad implica responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Eso es muy interesante. Capítulo 30, verso 19 dice: el cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencia. Y es otra vez la misma expresión. Te doy a elegir. Es como van a la escuela o hay un lugar y dicen: es que tienes A y B, pero la B no es la correcta, ¿eh? Ok, aquí dice: tienes la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida para que vivas. Bueno, ¿y qué pasa si escojo la muerte? Pues te morirás. Escoge la vida para que vivas. Está muy, muy interesante porque en la manera que el Eterno se dirige es demasiado, no deja cabos sueltos, por decirlo así. Vamos a continuar. Quería hacer ese comentario, estaba muy bueno. El hombre tiene facultad para escoger el camino de la vida o el de la muerte, pero Jehová le ordena escoger el camino de la vida. El que no lo hace se rebela contra el Eterno y sufrirá la muerte por su rebelión. El cielo y la tierra son testigos en contra de todos los pecados del pueblo de Israel. Por lo tanto, tendrán que ser destruidos después del milenio, tanto el cielo como la tierra, para que no queden testigos que recuerden los pecados de Israel. Conforme Isaías capítulo 65 verso 17, capítulo 66 verso 22, Mateo 5 18, segunda de Pedro 3 13 y Apocalipsis o Revelaciones capítulo 21 verso 1. Eso es muy interesante. Me preguntaban: hermano, ¿entonces todo va a ser restaurado? No, porque todo tiene vigencia mientras haya cielo y tierra. Necesitamos que el cielo y la tierra pase para que demos lugar al nuevo reinicio, a la restauración, al inicio de todas las cosas, a la restauración de todas las cosas. Entonces este cielo y esta tierra tienen que pasar. Cuando pasen va a ser un nuevo reinicio. Entonces es lo que estamos hablando. Va a llegar un momento donde el cielo y la tierra ya no tienen este lugar y lo único que va a quedar va a ser lo nuevo que el Eterno va a estar haciendo. Capítulo 30 verso 20 dice: amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y allegándote a él, porque él es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Me gusta mucho esto porque dice: y allegándote a él, o sea, siendo tú el que deseas buscar y caminar hacia su dirección. No es algo de imposición, es algo de que tú deseas. Tú escuchas su voz y decides: yo quiero pegarme a él, yo quiero unirme a él, yo quiero ir en pos de él, como veíamos anteriormente en las parashá de Noah, cuando se habla de Noah, que caminó con él, se hizo caminar con él. Entonces es aquí donde podemos observar, es nuevamente este mandamiento, que tenemos que escuchar su voz, tenemos que hacernos caminar con él, pegarnos a él, porque él es nuestra vida, él es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene, es lo que nos da propósito, razón y sentido. Muy importante esto. El camino de vida es el camino del amor al Eterno. El amor al Eterno se manifiesta en obediencia a su voz y en una relación muy íntima con él. Él es tu vida.
Él mismo es la vida eterna, como está escrito en 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra hace referencia al Padre, no a Yeshua. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa vida eterna la ha depositado en su Hijo Yeshua, como está escrito en 1 de Juan capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy interesante, mis hermanos. Nosotros aquí sí debemos de considerar muchas ocasiones, sí, ¿por qué no? Venimos de un momento donde de algún modo, de alguna forma estamos muy relacionados con la idolatría y el paganismo. En muchas ocasiones llegamos a mirar a nuestro Mesías, a Yahshua de Nazaret, con cierto tinte pagano. Nuestros hermanos de la casa de Judá son muy buenos en eso, para señalar las cosas paganas, pero sin embargo, cuando nosotros empezamos a entender que hay un solo Dios, Dios de todos nosotros, Padre de todos nosotros, y tenemos a nuestro Mesías, podemos comprender que el Mesías nos lleva a tener esta relación con el Padre, nos permite estar unidos al Padre, en el Padre, con el propósito, la voluntad y todo lo que viene del Padre. Entonces, el Mesías, ese es su propósito, darnos a conocer al Padre. No tomar el lugar como un usurpador, sino llevarnos y dirigirnos hacia el entendimiento del Padre, del Dios único y verdadero. Solo hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mis hermanos, con eso terminamos el estudio de la Parashá 51, Nitzavim. Ayer creí que tocaba fondo y sentí. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuántas veces no hemos intentado como que discernirlo, pensarlo, meditarlo? Mis hermanos, es muy claro lo que ya hemos estudiado. Su voluntad, su palabra no está del otro lado del mundo, no está en una luna, en una estrella. Su voluntad y su palabra está al alcance de todos nosotros. Lo único que necesitamos es dedicarle tiempo, seriedad, para poderla conocer y de ese modo, mi hermano, poder caminar en los preceptos, los mandatos y en la forma que Él destinó que nosotros camináramos. Mi hermano, con esta reflexión yo te dejo. No tenemos excusa para no obedecer. Sin más, yo me despido y que el Eterno te bendiga.